Imagina esto. El jardín delantero de la mansión de Jake Paul en Miami se convierte de repente en una escena del crimen, SU versus negros, luces policiales parpadeando, y el mundo observándole esposado. Apenas unas horas después del arresto que desató Jake Paul Arrested y Tax Fraud Scandal, aparece un nuevo video en las redes. Jake Paul, en medio de una calle, emboscando a Gervonta Tank Davis en una jugada que ya se ha vuelto viral. Internet está en llamas. Cada desplazamiento, cada compartido, cada comentario es una pregunta sobre lo que esto significa para el youtuber convertido en boxeador más grande. ¿Es este el final definitivo del imperio de Jake Paul, o el comienzo de algo aún más explosivo? Quédate con nosotros mientras analizamos el video, el supuesto fraude fiscal de $300 millones y el futuro de un hombre que una vez declaró que era Dios para siempre. ¿Y si el youtuber convertido en boxeador más grande del mundo fuera esposado en el jardín delantero de su propia mansión en Miami? El sol de la mañana se derramaba sobre las palmeras, convirtiendo el mármol brillante de la residencia privada de Jake Paul en un escenario reluciente. Un zumbido suave de tráfico, el distante ruido de un helicóptero, nada que insinuara la tormenta que estaba a punto de estallar. Sin efectos especiales, sin drama preparado, solo el resplandor crudo de las luces policiales y el inconfundible sonido de las esposas al arrastrarse por el suelo pulido. En cuestión de minutos, Internet se sumergió instantáneamente en una ola de hashtags. Jake Paul Arrested y Tax Fraud Scandal, cada uno una onda que crecería hasta convertirse en una ola de memes, teorías conspirativas y pura indignación. Las acusaciones eran tan asombrosas como precisas. Un esquema de fraude fiscal de $300 millones vinculado al dinero de la promoción de su pelea con Gervonta Davis. Mientras los titulares se difundían, una sola pregunta resonaba más fuerte que cualquier anuncio desde el ring. ¿Es este el final definitivo del imperio de Jake Paul? Quédate con nosotros mientras desglosamos cada detalle del arresto, el supuesto fraude, y lo que podría significar para el futuro de un hombre que una vez declaró adiós. Agentes federales llegaron a la residencia de Jake Paul en Miami antes del amanecer. SU versus negras se acercaron como centinelas silenciosos, y un escuadrón de oficiales uniformados avanzó, sus botas resonando sobre el mármol pulido. El agente que había liderado la operación observó al joven atleta a través del cristal, notando la expresión tranquila que se había vuelto sinónimo de la imagen pública de Paul. Se deslizó en un par de esposas que se cerrarían antes de que la última de las luces brillantes se apagara en el ring de boxeo. El mundo sintió el impacto del arresto casi de inmediato. En cuestión de minutos, hashtags como Jake Paul Arrested y Tax Fraud Scandal estallaron en todas las plataformas, una ráfaga de memes, memes y más memes. Algunas publicaciones simplemente citaban la palabra Arrested, mientras que otras elaboraban teorías de conspiración, cada una compitiendo por el primer puesto en la lista de tendencias. La magnitud de la reacción en Internet dejó claro. Esto no era una maniobra publicitaria, sino un titular que dominaría los titulares durante semanas. El arresto no fue un evento espontáneo, sino la culminación de una minuciosa investigación de 6 meses. Auditores federales habían comenzado a revisar las cuentas comerciales de Jake Paul a principios de ese año, buscando irregularidades que podrían haber pasado desapercibidas entre una avalancha de contenido viral y eventos de pago por visión. Rastrearon transacciones que cruzaban fronteras internacionales, fondos que se deslizaban por múltiples entidades offshore, y un patrón que parecía diseñado para evitar el escrutinio. Cada transferencia era una pieza de un rompecabezas más grande que insinuaba una estrategia deliberada para ocultar ingresos sujetos a impuestos. Los investigadores, trabajando en salas silenciosas con computadoras parpadeando como 1000 diminutas estrellas, ensamblaron una pista que conducía directamente al dinero de la promoción de la pelea contra Davis, los patrocinios de marcas y una red de empresas fantasma que se habían creado en las sombras de la era digital. Mientras el equipo legal de Jake Paul luchaba por presentar las empresas fantasma como estrategias legítimas de diversificación, los fiscales argumentaban que el volumen, el momento y la falta de divulgación hacían imposible descartar las acusaciones como simples maniobras corporativas. El caso de la fiscalía se basaba en un patrón: cada pieza de evidencia, cada estado de cuenta bancario, cada intercambio de correos electrónicos fue examinado minuciosamente hasta que la línea entre la estrategia empresarial legítima y la evasión fiscal ilegal se desdibujó como una calle mojada por la lluvia al atardecer. Más allá de la sala del tribunal, la conversación cultural en torno a Jake Paul adquirió nuevas dimensiones. El debate sobre la intersección entre la celebridad, las finanzas y la responsabilidad se intensificó. Los críticos argumentaron que el rápido ascenso a la fama de Paul había creado un escudo, una percepción de que la fama podía superar el escrutinio. Sin embargo, los partidarios sostenían que todo emprendedor enfrenta escrutinio y que el caso era un recordatorio de la importancia de la debida diligencia en la era digital. La historia continuó evolucionando en las redes sociales, donde influencers, comentaristas y usuarios comunes compartieron opiniones polarizadas. Algunos vieron el arresto como una advertencia sobre los peligros del dinero rápido,
mientras que otros lo consideraron un testimonio de la disposición del sistema legal para investigar a figuras de alto perfil. La narrativa impulsó un examen más amplio de cómo las personalidades en línea traducen su marca en empresas comerciales legítimas. La saga de Jake Paul obligó a las industrias del boxeo y el entretenimiento relacionado a enfrentar la necesidad de marcos regulatorios más claros, cuestionando cuánto control debería exigirse a los atletas que también son emprendedores e influencers digitales. La narrativa también destacó la volatilidad de la fama, como un solo día podía transformar la trayectoria de una celebridad a alturas vertiginosas a una dura llamada de atención. Los patrocinadores que antes veían su marca como un motor de velocidad relámpago ahora se detuvieron para reevaluar contratos que arriesgaban la asociación con una figura bajo investigación federal. Las plataformas de streaming detuvieron acuerdos en curso, temerosas de verse arrastradas a complicaciones legales. Basically with like an injured elbow, was doing therapy the whole entire week leading up to it. Los analistas calificaron la secuencia como un colapso total del imperio de Jake Paul, una marcada desviación de los días en que su marca era un caso de estudio en monetización multiplataforma. Cada emprendimiento, desde líneas de mercancía hasta inversiones inmobiliarias, experimentó caídas repentinas en su valoración mientras el mercado recalibraba el riesgo. La amenaza de tiempo en prisión se cernía, bajo la ley fiscal de UU. El fraude que supera los un coro de seguidores avanzó, enmarcando el arresto como una caza de brujas mediática dirigida a un influencer que se atrevió a desafiar sistemas arraigados. Argumentaron que el escrutinio implacable sobre un joven emprendedor, producto de la era digital, era desproporcionado e injusto. Por otro lado, una avalancha de condena inundó los feeds, comentarios que lo llamaban arrogante, imprudente y demasiado engreído para su propio bien. Los videos de reacción en YouTube se dispararon, cada uno diseccionando el supuesto fraude con detalle gráfico. Los titulares gritaban: Jake Paul destruyó su propia carrera. Y escándalo fiscal de 300 millones, el fin de Jake Paul. El lenguaje era directo, el juicio implacable. Incluso analistas de boxeo experimentados intervinieron con reflexiones sobrias. La historia de Jake era sobre romper el sistema, ahora parece que el sistema lo rompió a él. Rumores sobre la implicación de Gervonta Davis surgieron en medio del torbellino de especulaciones. Muchos fanáticos, atraídos por el hecho de que el supuesto fraude estaba vinculado a la pelea de alto riesgo contra Davis, preguntaron si el excampeón había sido cómplice. Fuentes cercanas a Davis confirmaron que él nunca había tenido ningún vínculo financiero con las operaciones comerciales de Jake. Sin embargo, el público no pudo evitar hacer conexiones, especialmente porque la empresa promotora de Paul estuvo muy involucrada en la comercialización del evento de pago por visión. Los registros contables internos de la pelea revelaron irregularidades, grandes pagos no reportados que los investigadores comenzaron a examinar. Mientras el equipo de Davis se distanciaba por completo, el rastro financiero conducía a la misma cadena de transacciones que ahora atraía la atención federal. El Tribunal de la Opinión Pública, siempre veloz, comenzó a especular si el nombre del boxeador había sido implicado involuntariamente, creando una ola de duda que se extendía más allá del ring. En medio de esta tormenta, el equipo legal publicó una declaración sucinta. El señor Paul mantiene su inocencia y tiene la intención de cooperar plenamente con las autoridades. Sin embargo, se retirará de las apariciones públicas y... Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una pausa en un y así. La historia del arresto de Jake Paul resonó mucho más allá de la sala del tribunal. Se convirtió en una historia sobre la ambición, el seductor atractivo del dinero y la naturaleza implacable de la ley. Destacó la volatilidad de la fama, como un solo día podía transformar la trayectoria de una celebridad desde alturas vertiginosas hasta un crudo llamado a la realidad. Mientras los procedimientos legales continuaban, el mundo observaba expectante, preguntándose si este sería el capítulo final del imperio de Jake Paul o simplemente un nuevo comienzo bajo circunstancias diferentes. La respuesta, como el último asalto de una pelea de boxeo, solo se revelaría cuando sonara la próxima campana. El mundo observó cómo el nuevo clip se difundía en todas las plataformas, los ojos saltando de un cuadro al siguiente, la cámara alternando entre una calle de ciudad bulliciosa y un callejón tenuemente iluminado donde se desarrolló el inesperado enfrentamiento. En las imágenes, la actitud de Jake Paul era inconfundible. Su sonrisa, su brazo en alto, la energía que alguna vez lo convirtió en un nombre familiar. Pero esta vez, era el nombre de Gervonta Davis el que resonaba en todo el feed, un recordatorio contundente de una historia que ya había ardido intensamente en los titulares y vuelto a arder una vez más. El clip en sí es engañosamente simple. Una toma solitaria de Paul entrando en un pasaje estrecho, un encuentro repentino e improvisado que parecía casi cinematográfico. Sin embargo, detrás de la coreografía de un momento viral se esconde una red de turbulencia legal, ajuste de cuentas financiero y una industria que reevalúa sus propios límites. Las imágenes, filmadas en un estilo crudo y detrás de cámaras,
capturaron el momento en que Paul, aún en medio de una acusación fiscal en aumento, decidió hacer una declaración fuera del ring. No fue un combate guionado, fue una emboscada, un empuje calculado que pondría a prueba el tejido mismo de su legado emergente. Al día siguiente de la filtración del video, las redes sociales estallaron en especulaciones. Muchos se preguntaban si la emboscada era una maniobra promocional, una forma de atraer atención en medio de las crecientes sombras legales, o quizás una sutil represalia contra Davis, quien previamente había superado el escrutinio del gobierno sobre la supuesta ya no era simplemente una acrobacia. Era un espectáculo público enmarcado en un contexto legal que amenazaba con desmantelar una marca construida sobre la viralidad. La emboscada en sí era un eco de controversias anteriores, donde la disposición de Paul para desafiar los límites, ya fuera dentro de la jaula o fuera del ámbito legal, se encontraba con una espada de doble filo. En las imágenes, la expresión de Davis pasa de la curiosidad a la cautela mientras Paul se acerca. La tensión aumenta con cada respiración. La narrativa visual muestra el brazo de Paul, ligeramente levantado, sus ojos entrecerrados, la anticipación de un golpe que nunca se materializa. La escena está marcada por un silencio persistente que parece intencional, una pausa deliberada que subraya la gravedad del momento. La cámara capta el sutil cambio en la postura de Davis, su juego de pies cambia, su enfoque se estrecha, revelando cuánto puede cambiar la percepción de seguridad y control con un solo ataque inesperado. La publicación de este clip ha provocado una nueva ola de comentarios. Up his hand from the Joe Weller fight after hitting Joe on the top of the head, which resulted in a huge lump on his knuckle. He joked about the injury and played it all up for the camera, but Influencers que antes celebraban las atrevidas incursiones de Paul en la lucha profesional ahora cuestionan si su personaje público era un escudo o una carga. Analistas argumentan que las imágenes ponen de manifiesto las consecuencias en tiempo real de las acciones de un influencer cuando se cruzan con el escrutinio legal. Mientras el equipo legal de Paul preparaba una moción para desestimar la acusación, citando doble incriminación y persecución selectiva, este clip sirvió como un testigo inesperado, un testimonio visual de la complejidad de la imagen pública de su marca. Los patrocinadores, que antes celebraban la sinergia entre la fama en redes sociales y los patrocinios deportivos, ahora se ven obligados a reevaluar sus asociaciones. Las marcas que habían invertido en las promociones de Paul, cuyos ingresos habían sido impulsados por la venta de entradas y las ganancias de pago por evento, ahora se encuentran caminando por la cuerda floja. Las nuevas imágenes alimentan la especulación de que los patrocinadores pueden ver la emboscada como un ejemplo de riesgo, de una figura que, incluso en su propia narrativa, puede volverse impredecible, tanto en el ring como en el tribunal. Plantea la pregunta: ¿es este un incidente aislado, o un síntoma de un problema? Se está pidiendo a políticos y reguladores que redacten directrices más claras, asegurando que los influencers cumplan con las leyes fiscales existentes, revelen sus transacciones financieras y mantengan la transparencia. Las imágenes de la emboscada de Jake Paul son una ilustración tangible de las consecuencias de operar en un vacío regulatorio. Subraya cómo los vacíos legales, antes explotados para una monetización rápida, ahora pueden convertirse en grietas que exponen a una marca a litigios y daños reputacionales. Detrás de los titulares sensacionalistas, el costo personal para Paul es evidente. En entrevistas privadas, él revela que el arresto y el escrutinio mediático implacable han desgastado sus relaciones, afectado su salud mental y lo han obligado al aislamiento. Su familia, antes una presencia pública en su cuidadosamente curada personalidad, ahora enfrenta los desafíos silenciosos de navegar una crisis que ya no está contenida dentro de las paredes del estudio. Las imágenes de la emboscada añaden una capa de complejidad, muestran a una figura que, incluso en medio de la agitación, busca afirmar control, quizás para preservar una sensación de agencia en un mundo que se siente cada vez más hostil. También plantea preguntas sobre si este acto fue un movimiento calculado para gestionar su legado, para proyectar fortaleza, o una explosión espontánea alimentada por la frustración creciente. La frase "adiós para siempre" que apareció en su última publicación de Instagram adquiere un nuevo significado cuando se observa a través del lente de la emboscada. Se ha convertido en un símbolo, un emblema de una salida permanente que resuena en una cultura que valora el ascenso rápido pero desconfía de la ambición desmedida. Las imágenes de la emboscada, aunque cautivan momentáneamente, en última instancia alimentan esa narrativa, una salida repentina de una arena de alto perfil, un recordatorio de que la viralidad puede ser efímera. La energía cruda del clip contrasta con el silencio calculado de un hombre que puede haber estado eligiendo dar un paso atrás, quizás para proteger a quienes lo rodean o para gestionar las consecuencias. La ambigüedad de su mensaje solo profundiza el misterio, provocando discusiones sobre la sostenibilidad de un modelo que depende en gran medida de la viralidad y la monetización rápida. Mientras tanto, el impacto de Paul en la integración del boxeo con el entretenimiento sigue siendo. Los analistas señalan que la industria ahora debe equilibrar el atractivo de la influencia de celebridades con el cumplimiento riguroso y los estándares éticos. La emboscada, en su inmediatez y valor de impacto,
ejemplifica cómo un influencer puede cruzar una línea que parece tanto inevitable como prevenible. El caso legal sigue desarrollándose, con nuevos acontecimientos que añaden capas a la narrativa. La defensa presentó testimonios de expertos que sugieren que las discrepancias financieras fueron un subproducto del rápido crecimiento y de operaciones internacionales complejas, más que un fraude directo. Estos argumentos destacan que muchos emprendedores digitales emergentes enfrentan desafíos similares. Aunque no absuelven a Paul, proporcionan un contexto que resuena con un público cauteloso de castigar la innovación por errores de procedimiento. La narrativa de la defensa subraya un punto crítico. En una economía digital que evoluciona rápidamente, la ley debe adaptarse para evitar penalizar a los emprendedores que realmente empujan los límites. Esta perspectiva invita a una conversación más amplia sobre la responsabilidad de los influencers. Muchos argumentan que el auge de los influencers en redes sociales, quienes reunieron audiencias masivas sin guardianes tradicionales, creó una laguna en la supervisión regulatoria. El caso de Paul se convierte en un punto focal para este debate, impulsando llamados a nuevas políticas para asegurar que los influencers cumplan con las leyes fiscales existentes, divulguen sus transacciones financieras y mantengan la transparencia. Las nuevas imágenes amplifican estas preocupaciones, ilustrando cómo las acciones de un influencer pueden repercutir en los ámbitos legal, financiero y cultural. No es solo una maniobra, es un símbolo de la intersección entre la ley, la cultura y la naturaleza cambiante del capitalismo digital. En el tribunal, la transmisión en vivo de los procedimientos atrajo a millones de espectadores, convirtiendo el juicio en un estudio de caso en tiempo real sobre la rendición de cuentas. Cada argumento, cada pieza de evidencia y cada contrademanda fue analizada por millones, reflejando la lucha de la sociedad con una nueva era de capitalismo digital. Las imágenes de la emboscada entraron en esta narrativa en vivo, proporcionando una ilustración visceral de cómo un solo momento puede encapsular una historia más amplia. Obligó a los espectadores a enfrentar los límites de la fama, el peso de la responsabilidad y las consecuencias de un sistema legal que aún intenta alcanzar a una economía digital. La emboscada también destacó cuán las imágenes eran un testimonio de esa persistencia, una imagen cruda y sin filtros de un hombre que, incluso cuando estaba acorralado por la ley, seguía captando la atención. Subraya la dualidad de su legado, un pie en el entretenimiento, un pie en el ring, un pie en el limbo legal. Tras la publicación del clip, los patrocinadores emitieron comunicados diciendo que revisarían sus contratos dependiendo del resultado. Las empresas de ropa deportiva, antes Osias, anunciaron una reconsideración cuidadosa de su asociación. An ambulance was called and he was taken to the hospital where they learned it was an infection in his hand and they needed to do surgery to drain the liquid. Los inversores, al reconocer el aumento del riesgo, retiraron capital. El clip de la emboscada amplificó la percepción de que la marca de Paul era volátil. El clip también sirvió como catalizador para la desaceleración de la empresa promotora de peleas, que ya había sido golpeada por la demanda inminente. Los posibles inversores se mostraron cautelosos, lo que provocó una ralentización en la expansión. La percepción pública de Paul cambió drásticamente. Las redes sociales, antes la plataforma donde había crecido, se convirtieron en un campo de batalla. Los comentaristas debatían si el caso era una injusticia o una respuesta legítima a flagrantes violaciones de las leyes fiscales. Las imágenes de la emboscada sirvieron como evidencia tangible de la naturaleza impredecible de Paul. Forzó una reevaluación de su persona. ¿Era un disruptor, un error, o ambos? La viralidad del video amplificó la conversación, llevando el debate al ámbito general. Más allá de las reacciones inmediatas, el video de la emboscada de Paul alimenta un problema sistémico mayor. Los influencers cruzan la propiedad empresarial sin un andamiaje legal. El nuevo clip sirve como testigo inesperado, una representación visual de la complejidad de la imagen pública de su marca. Subraya cuán rápido las acciones de un influencer pueden chocar con el escrutinio legal, revelando un problema sistémico donde el vacío regulatorio se convierte en un talón de Aquiles. Aquí es donde los patrocinadores, los inversores y la confianza del público se erosionan, no por una sola acción, sino porque el sistema que protege y promueve a un influencer se fractura. La reflexión de la industria va más allá de las reacciones inmediatas. Influencers, emprendedores y atletas que difuminaron las líneas entre CRE entrevistas privadas revelan que el arresto y el escrutinio mediático implacable han desgastado relaciones, afectado la salud mental y forzado el aislamiento. Su familia, antes una presencia pública, ahora enfrenta desafíos silenciosos. Las imágenes de la emboscada añaden complejidad, una figura que afirma control, quizá para preservar su agencia, para gestionar su legado o para proteger a quienes lo rodean. Adiós para siempre adquiere un nuevo significado cuando se observa a través del lente de la emboscada. Es un emblema de una salida permanente que resuena en una cultura que valora el ascenso rápido pero desconfía de la ambición sin límites.
Las imágenes de la emboscada, momentáneamente cautivadoras, alimentan esa narrativa. Una salida repentina de una arena de alto perfil, un recordatorio de que la viralidad puede ser efímera. La energía cruda del clip se justapone al silencio calculado de un hombre que retrocede para gestionar las consecuencias. El impacto de Paul en la integración del boxeo con el entretenimiento sigue siendo innegable. Incluso en medio del escándalo, alteró el panorama, abriendo vías para la monetización. Las imágenes de la emboscada se convierten en un caso de estudio, una demostración visual de cómo los métodos que impulsaron su ascenso pueden convertirse en catalizadores de controversia. La industria debe equilibrar el atractivo de la influencia de celebridades con el cumplimiento riguroso. La emboscada, en su inmediatez y sorpresa, ejemplifica cómo un influencer puede cruzar una línea que parece tanto inevitable como prevenible. El caso legal continúa desarrollándose, con nuevos acontecimientos que añaden capas a la narrativa. La defensa presentó testimonios de expertos que sugieren que las discrepancias fueron producto del crecimiento acelerado y operaciones complejas, no de fraude deliberado. Estos argumentos destacan desafíos similares enfrentados por emprendedores digitales emergentes. Aunque no absuelven a Paul, proporcionan un contexto que resuena con un público cauteloso de castigar la innovación por errores de procedimiento. La narrativa de la defensa subraya, en una economía digital en rápida evolución, la ley debe adaptarse para evitar penalizar a emprendedores que realmente están empujando los límites. Esta perspectiva invita a una conversación más amplia sobre la responsabilidad de los influencers. El auge de los influencers en redes sociales creó una laguna en la supervisión en el tribunal. Las transmisiones en vivo de los procedimientos atrajeron a millones, convirtiendo el juicio en un estudio de caso en tiempo real sobre la rendición de cuentas. Cada argumento, evidencia y contrademanda fue diseccionado por millones, reflejando la lucha de la sociedad con una nueva era de capitalismo digital. Las imágenes de la emboscada ingresaron a esta narrativa en vivo, proporcionando una ilustración visceral de cómo un solo momento encapsula una historia más amplia. Obligó a los espectadores a enfrentar los límites de la fama, el peso de la responsabilidad y las consecuencias del sistema legal alcanzando a la economía digital. La emboscada también destacó cuán rápidamente persistía la influencia de Paul a pesar del escándalo. Los patrocinadores revisaron contratos, los socios de ropa deportiva reconsideraron. Los inversores reconocieron el aumento del riesgo y retiraron capital. La marca de Paul persistió, una imagen sin filtro de un hombre que atrae atención incluso cuando está acorralado por la ley. Las imágenes subrayan la dualidad, un pie en el entretenimiento, un pie en el ring, un pie en el limbo legal. Por lo tanto, las nuevas imágenes no son simplemente una maniobra viral, sino una pieza clave de la narrativa. Une la persona pública de Paul con su batalla legal, destacando cómo las acciones de los influencers pueden afectar la estabilidad financiera y la percepción cultural. En un mundo donde la viralidad puede ser efímera, la emboscada sirve como recordatorio. Incluso la historia más convincente puede eventualmente llegar a su fin, y lo único constante es la necesidad de rendición de cuentas, transparencia y adaptación legal. En un mundo donde la viralidad puede ser efímera, la emboscada sirve como recordatorio. Incluso la historia más convincente puede eventualmente llegar a su fin, y lo único constante es la necesidad de rendición de cuentas, transparencia y adaptación legal.